Y yo recuerdo mucho a un amigo mío que siempre me decía una frase, que el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Es decir, a veces, ¿verdad? Cuando deberíamos de tener sentido común, lo que hacemos o lo que pensamos o cómo reaccionamos es de la manera que menos sentido común tiene. Y hablando de la palabra de Dios acerca del sentido común, me gusta mucho una versión de la Biblia, bueno, más bien es una traducción, se llama NTV, que se llama Nueva Traducción Viviente, y esta traducción viviente, ¿verdad?, utiliza este término en algunos pasajes de la Biblia, donde otras traducciones ponen alguna palabra similar. Y me gusta esto, me gusta que realmente la palabra de Dios nos hable directamente del sentido común. Ahora quiero explicarte, Nueva Traducción Viviente no es una versión bíblica. ¿Cuál es la diferencia? Una versión bíblica, ¿verdad?, toma de las palabras ya traducidas, ¿verdad?, y las moderniza en un lenguaje actual. Cuando hablamos de traducciones, estamos hablando de que quien hizo esta Biblia, Nueva Traducción Viviente, agarró los originales y desde esos originales empezó un trabajo nuevo desde cero, ¿verdad?, introduciendo un lenguaje actual. Y esa es la diferencia entre una versión y una traducción. Por lo tanto, me agrada mucho la Nueva Traducción Viviente, que habla del sentido común. Y quiero hablarte de un texto, según esta versión, en Proverbios capítulo 3, versículo 21, dice: hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento, átalos a tu corazón o aférrate a ellos. Y esto es importante porque hoy más que nunca debemos de tener sentido común en lo que estamos viviendo, en lo que estamos pasando, en lo que estamos decidiendo día con día. Hoy vamos a conocer tres verdades acerca del sentido común según la palabra de Dios. Y la primera verdad que la Biblia nos declara sobre el sentido común es que el sentido común no se basa en lo que yo creo, en lo que yo pienso y en lo que yo siento. Mira, Proverbios 6, capítulo 6, si tienes tu Biblia, vamos a Proverbios capítulo 6, versículos del 6 y 7, dice: mientras estaba junto a la ventana de mi casa, mirando tras la cortina, vi a unos muchachos ingenuos y uno particularmente que le faltaba sentido común. Y luego nos cuenta la historia de un joven que andaba cerca de una casa, dando vueltas cerca de una casa de una mujer muy hermosa. Pero esa mujer era casada. Y según el capítulo 6 de Proverbios, ¿verdad?, esa mujer salió, lo vio y le dijo: mira, mi esposo no está en casa, pasa, ¿verdad?, y hagamos locuras. Y entonces obviamente habla de la mujer que seduce, la mujer ajena que seduce al joven, pero el punto es que el joven no tenía sentido común. ¿Esto qué quiere decir? Que no tener sentido común nos pone en riesgo. Es decir, si no usamos, ¿verdad?, de manera natural nuestro sentido común, donde nosotros sabemos que las cosas van a terminar mal y nos ponemos en riesgo, entonces dice la palabra de Dios que el joven que es necio y que no tiene sentido común, ¿verdad?, su final siempre va a ser conflictivo, siempre va a ser malo, siempre va a terminar en riesgo. Y entonces no se trata de lo que tú pienses acerca de estos momentos o de las decisiones que tú vas a tomar, si vas a salir, si no vas a salir, si te lavas las manos, si te pones gel, si un cubreboca. No se trata de lo que tú pienses o de tú sientes. Hay gente que dice: yo no siento que esto sea verdad, yo no pienso que esto nos están engañando, yo siento X o Y, o a veces lo que pensamos y sentimos, y no está basado en una certeza perfecta, correcta y bien cimentada, ¿verdad?, siempre nos va a dar esa parte de no aplicar el sentido común. Y nosotros tenemos que entender algo. Hoy más que nunca tenemos que aprovechar el sentido común que Dios puso dentro de nosotros,
¿verdad? Para alertarnos y para ponernos, no nos pongamos en riesgo. Cuando no tenemos sentido común, nos ponemos en riesgo. La segunda verdad que la Biblia nos declara sobre el sentido común es que el sentido común se basa en la prudencia como un don de Dios. El ser prudentes no es de todos y obviamente el sentido común tampoco todos lo aplicamos. Pero Proverbios capítulo 8, versículo 5, 8, 5 de Proverbios dice, ustedes ingenuos usen el buen juicio y ustedes necios muestren un poco de sentido común. Es decir, la necedad nos aparta del sentido común. El ser sabios en nuestra propia prudencia nos aleja del sentido común, pero dice que el sentido común Dios lo puso en nuestro corazón para que escuchemos consejo. Y hay mucha gente que en medio de sus dificultades no piden consejo. ¿Por qué? Porque no tienen sentido común. Si yo necesito ayuda y hay alguien que me la puede brindar, el sentido común me dice que tengo que acudir y pedir ayuda, pero somos orgullosos, a veces somos necios y no utilizamos el sentido común. Y el sentido común nos lleva a escuchar el consejo. Ahora, quiero decirte algo. En 2 de Crónicas, capítulo 10, nos habla de un rey. El rey se llama Roboam. Él era hijo de Salomón. Cuando Salomón muere, entonces Roboam, hijo de Salomón, ¿verdad? Toma el reino. Y Jeroboam, que era un judío que estaba realmente preocupado por el cambio de gobierno y por lo que estaba sucediendo, Jeroboam le pide al rey Roboam, le pide que no sea tan duro con el pueblo como lo fue Salomón, que la dureza del rey Salomón sea mitigada y que el pueblo tenga un poco de benevolencia. Entonces, lo que hace Roboam, el rey Roboam, es consulta primero a los ancianos, les pide consejos. Y los ancianos le dicen, bueno, sé generoso, sé amable, sé bueno con el pueblo. Pero el rey Roboam no solamente le pide consejo al grupo de ancianos, sino le pide consejo a los jóvenes que trabajaban para él. Y los jóvenes le dijeron, ¿qué tiene que ver el rey Salomón con nosotros, verdad? Tú sé duro con el pueblo, porque solamente así el pueblo podrá responder a la grandeza de su rey. Y entonces, ¿verdad? El rey Roboam no atiende el consejo de los ancianos, sino atiende el consejo de los jóvenes, que en este caso era un consejo realmente equivocado. Y el problema es que este rey no tenía sentido común. El sentido común dice, ¿verdad? O nos debe de alertar de que si nosotros, bueno, en este caso el rey suprimía al pueblo otra vez, iba a haber problemas. Y realmente sucedió, ¿verdad? El rey Roboam tuvo muchos problemas, no solamente con el pueblo, sino también con Dios, por no tener un sentido común, por no pedir el consejo adecuado. Y esa es la parte del sentido común que nos alerta, ¿verdad? Para que en el momento de la dificultad nosotros podamos pedir el consejo adecuado. Y bueno, el sentido común entonces no se basa en lo que yo pienso, yo siento, yo digo. El sentido común se basa en algo importante, en un juicio basado en la prudencia. Tenemos que ser prudentes al tomar decisiones, tenemos que ser prudentes para buscar el consejo adecuado. Y la tercera verdad del sentido común es que el sentido común, ¿verdad? Según la palabra de Dios, nos ayuda a tomar decisiones. El sentido común nos debe de ayudar a tomar diferentes decisiones. No nos podemos basar solamente en, es que yo siento algo, es que yo estoy presintiendo esto, es que yo pienso que no tienen razón, es que yo siento, ¿verdad? O yo digo, ¿verdad? Que mi opinión es diferente. Nosotros tenemos que basarnos en un sentido común que Dios puso en nosotros para podernos alertar y nosotros podamos tomar decisiones correctas. Y les voy a dar un tercer pasaje que habla del sentido común. En Proverbios capítulo 2, versículo 7, dice, al que es honrado, el que conoce el tesoro del sentido común, él es escudo para los que caminan con integridad. El sentido común nos alerta y el sentido común nos hace tomar diferentes decisiones. El sentido común nos indica qué hacer y también nos debe de indicar cuándo hacerlo. Nosotros tenemos que buscar
en nuestro corazón que el sentido común de nosotros, ¿verdad?, prevalezca por encima de lo que nos prejuicia. Ahora, quiero hablar claramente y terminar esta primera etapa de la reunión de esta manera. Hace unos días escuchamos todos a un locutor de noticias de una televisora muy famosa, ¿verdad? Hablar y decir que, pues que ya no le hagamos caso a los representantes del gobierno porque, bueno, los datos ya no eran tan verídicos y que ya no haga usted caso de todo esto. Y yo quiero aclararte que sí hay una guerra de información y de desinformación, que el internet, que la televisión, que el mismo gobierno, que muchos intereses de por medio están buscando, ¿verdad?, traernos diferentes informaciones, algunas totalmente opuestas, pero tenemos un sentido común y el sentido común nos dice, ¿verdad?, que si nosotros podemos evitar de alguna manera, ¿verdad?, en este caso un contagio, pues usemos las precauciones debidas. Y eso no tiene nada que ver con que son leyes humanas y nosotros nos regimos bajo las leyes divinas. Tampoco tiene nada que ver con espiritualidad. Yo soy más espiritual, yo sí creo, pastor. Si Jesús estuvo con leprosos y él no se contagió ni murió de lepra. Mira, en verdad usamos el sentido común porque Dios lo puso en nosotros y Dios lo puso con un fin, que nosotros cuidemos nuestra vida, salvaguardemos nuestra vida. Y nosotros tenemos que hablar de esto de manera franca, ¿verdad? Número uno, ¿por qué tienes que usar el sentido común? Número uno, porque a ti no te consta absolutamente qué tanto te están mintiendo o qué tanto te están diciendo la verdad. Por lo tanto, tienes que apelar a tu sentido común. Número dos, porque el sentido común nos dice que si hay una probabilidad de riesgo, ¿verdad?, tomes las decisiones correctas, ¿no? Nadie te está diciendo te vas a infectar, no todo el mundo se tiene que infectar, pero si estás en riesgo, tomes las decisiones correctas. Número tres, no seamos necios. Nada nos cuesta cuidarnos y cuidar a los nuestros. Hoy por hoy también vemos en la ciudad gente sin cubreboca, gente sin ninguna precaución, sin ninguna medida, y es la gente más peligrosa. Finalmente es la gente más peligrosa. Estar junto a ellos es muy peligroso en cuanto al contagio. Y la verdad es que si hay un riesgo latente, ¿verdad?, pues tienes que cuidarte, y eso es por sentido común. Hoy en México entramos a la fase número 3 de contagio. Y yo quiero darte mi opinión personal, y esto es solamente de manera personal. Yo quiero decirte algo. Si no es verdad todo esto, ¿verdad?, y toma las precauciones, ¿qué puede pasar? Nada. O sea, al final, si todo esto no es cierto y no tomas las precauciones debidas, no va a pasar nada. Nada malo, a eso me refiero. Pero si esto es verdad y los contagios en estas semanas se multiplican y es el máximo de contagios, como lo han dicho aparentemente los expertos, ¿verdad?, el sentido común te dice que si esto es verdad, nada te cuesta, ¿verdad?, tomar las medidas precautorias. Y yo creo en esto. Yo creo que Dios lo puso en nosotros. Dios puso una alerta a tiempo, ¿verdad? Y Dios está poniendo a través de las autoridades, ¿verdad?, ciertas normas que debemos de cumplir civilmente. Al final del día somos responsables del derecho a la vida, no solamente de nosotros, sino de los que nos rodean y de los que amamos. Y obviamente poner en riesgo por la falta de sentido común también tiene una consecuencia. Y yo quiero hablarte a ti hoy que estás pensando qué está pasando con toda esta fase número 3. Primero, lo primero que te tengo que decir es que pues no caigas en pánico, ¿verdad? No te alteres, no hagas locuras, porque la falta de sentido común nos trae el hacer locuras. Pero yo quiero decirte algo más. No solamente no hagas locuras, toma las precauciones de vida, ten sentido común de las cosas, utiliza el sentido común que la mayoría de la gente no utiliza. Y esto es algo
que procede de Dios, aunque no lo creas. Podríamos pensar que lo más espiritual es orar y rogarle. Sí, pero si Dios está poniendo los medios para que no nos contagiemos, si esto fuera verdad, entonces hazlo, porque es nuestra responsabilidad delante de Dios. Espero que este mensaje nos haya llevado a la fase 3 de la mano y pensar que es el tiempo donde más cuidado debemos de tener. No sé si esto es verdad y qué tanto es, no es si es mentira y qué tanto es mentira, no lo sé, pero yo quiero decirte algo, ten sentido común en tu vida para que tu relación con Dios, pero también contigo mismo y también con los demás, fluya de manera correcta. Y bueno, por último, yo quiero decirte algo, ¿verdad? Toma las debidas precauciones. Por favor, quédate en casa. Si lo puedes hacer, si es oportuno en tu vida, quédate en casa. Nada te cuesta quedarte en casa.